Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más permites que nos reunamos virtualmente con tu pueblo, Señor. Yo te suplico, Señor, que hasta donde llegue este mensaje puedan ser bendecidos y edificados, Señor. Pido un espíritu de revelación de parte tuya para poder trasladar el consejo de tu palabra, Señor. Úsanos como solo tú puedes hacerlo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno que nos dejas entrar una vez más a la comodidad de tu casa. Recuérdate la hermosa bendición y la hermosa promesa que hay de parte de Dios, que cuando un mensajero llega a la casa y lo reciben y le abren las puertas, entra paz, dice, y se queda la paz del Señor en esa casa. Así es de que te bendigo en el nombre de Jesús porque me permites entrar hasta la comodidad de tu casa. Qué bueno que estás ahí con tu familia, con tus hijos. Hoy, esta tarde, queremos bendecirlos, así es de que vamos a empezar, ¿verdad? Quiero compartir un tema al que le he puesto por nombre llama la atención del Señor Jesús, o llamando la atención del Señor Jesús. ¿Cómo es de importante que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo atraer al Señor hacia nosotros? ¿Cómo así, pastor? ¿El Señor no está con nosotros? Claro que está con nosotros. Es una promesa, Él lo ha prometido, Mateo 28:20, Juan 16:33, ¿verdad? Son promesas que el Señor nos ha dado, donde dice que el Señor todos los días va a estar con nosotros, aún hasta el fin de este mundo, de este sistema, ¿verdad? Entonces, pero también nosotros debemos de saber cómo poder atraer la bendición del Señor a nosotros, ¿verdad? Cómo poder atraer la bendición del Señor a nosotros para que podamos nosotros entonces obtener esas bendiciones que hay dispuestas para cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Aleluya. Y también para ti, para tu casa, para tus hijos. Amén. Así es de que quiero que me prestes atención un momentito, mira, y quiero que me acompañes a ver este personaje que atrajo la atención del Señor Jesús. Marcos capítulo 10 y verso número 47 nos enseña y dice de este personaje llamado Bartimeo, dice, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, mira las dos cosas que estaba haciendo Bartimeo. Él se entera de que el Señor Jesús va a pasar por donde él está, ¿verdad? Y como va pasando un poco lejos, obviamente él no sabe, él está junto al camino. Entonces empieza a gritar y a decir dos cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Dice, comienza a gritar y a decir. ¿Qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dos expresiones o dos formas de cómo decir, pues llamarle la atención al Señor Jesús. Ahora recordemos que siempre que nosotros queremos ir detrás del Señor o llamar la atención del Señor o buscar al Señor cada día más, siempre va a haber alguien que se nos oponga. Verso 48 dice, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, en tu búsqueda y en mi búsqueda del Señor, siempre va a haber alguien que nos quiere impedir, que nos quiere estorbar. ¿Verdad? Que quizás ya estamos cerca de llegar, para tomar el ejemplo de este pasaje, Bartimeo estaba tan cerca y lo estaban callando, le estaban diciendo, cállate. Le reprendían, dice, para que se callara, pero él gritaba más. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Para llamar la atención del Señor Jesús, no a la primera de cambio, que hay un estorbo, que hay un impedimento, nos vamos a callar. Nosotros tenemos que aprender a clamar, a buscar al Señor, a pesar de cualquier impedimento que el enemigo nos ponga o cualquier cosa que venga a nuestra mente. Fíjate que cada vez que uno quiere empezar a orar y uno está orando, siempre el enemigo le va a poner un estorbo a uno en la mente. Siempre que tú quieres ponerte a buscar al Señor, a leer la palabra, a meditar en Él,
se te cruzan pensamientos, o te dicen ya es tarde, o te empiezas a dormir, o te empieza a dar miedo cuando empiezas a orar. Pero esos son estorbos que, entonces lo que uno tiene que hacer cuando uno quiere buscar del Señor, cuando uno quiere entrar a esa atmósfera de oración, lo que uno tiene que hacer es preparar el ambiente. ¿Cómo así? Tenemos que limpiarlo, ¿verdad? Nuestra oración tiene que ser en principio para despejar el ambiente, para limpiar el ambiente donde nosotros estamos orando. ¿Para qué? Para que entonces esos estorbos no lleguen, porque definitivamente van a llegar. Pero si hemos preparado el ambiente, vamos a tener una atmósfera de libertad para poder acercarnos. Pero entonces quiero que veamos acá a Bartimeo. Comenzó a gritar y a decir, y muchos se lo impidieron. No dice un poquito, muchos lo reprendían. ¡Ay, ya cállate, ciego! Ya déjalo, él ya va. No te va a oír. ¿Qué cosas le habrán dicho a Bartimeo? Ah, Bartimeo, estás muy feo. No, ya no lo molestes. Pero él siguió gritando, Jesús, hijo de David. Verso 49. Mire, tanta fue la insistencia, y es que esto me gusta. Y Jesús se detuvo. Ah, qué hermoso nuestro Señor. Qué hermoso nuestro Señor. Él ya sabía que Bartimeo estaba ahí. Porque déjame decirte que no era quizás la primera vez que el Señor Jesús pasaba por esa calle. Él ya conocía a Bartimeo. Claro, no lo dice la Biblia, pero pensemos que sí. Déjame pensar que el Señor ya lo conocía. Y te voy a decir por qué creo que ya lo conocía. Ahorita vamos a ver. Dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama el Señor. Él te llama, que te llama, así esta versión. Los mismos que le habían dicho, cállate, cállate, que me desesperas, ¿verdad? Los mismos le estaban diciendo ahora, bien, te llama el Señor. Qué difícil a veces es entender que los mismos que a veces nos impiden o nos quieren estorbar son aquellos que después nos van a decir, ven, el Señor te llama. Pero de eso vamos a hablar otro día. Pero aquí quiero que veamos entonces a este personaje llamado Bartimeo, que llamó la atención del Señor Jesús. Y en su caminata con sus discípulos se detiene el Señor y le dicen, vengan, llámenlo y díganle que venga. Ay, qué hermoso. El verso 50, Marcos 10:50. Mira la actitud de Bartimeo cuando lo llamó el Señor Jesús. A mí me gusta mucho cuando la Biblia detalla o explica detalles tan precisos de un pasaje. Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué no aquí en Marcos solo dijera, díganle que llame y llegó? No, aquí dice el verso 50, y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Esto lo tenemos que entender y lo tenemos que explicar, porque ¿qué significa arrojar el manto? En la antigüedad, los ciegos o los pobres o los que tenían impedimentos usaban un manto. En este caso o en este ejemplo que estamos viendo, era el manto de los ciegos o el manto de la ceguera. Mira cómo se levantó, con qué actitud se levantó. Cuando él supo que el Señor lo había llamado, tiró su manto. Dijo, este manto de ciego ya no me va a servir porque voy a ir a recuperar mi vista con el Señor Jesús. Entonces esa debe ser nuestra actitud para que nosotros llamemos la atención al Señor. Si algo mueve al Señor, si algo conmueve al Señor, hay muchas cosas y lo vamos a ver aquí en algunos ejemplos, pero si algo conmueve al Señor Jesús es nuestra fe. Es tu fe, es la fe que tú le demuestras, la fe que tú tienes en el Señor, ¿verdad? De tal manera que nos recordamos que el otro que llamó la atención del Señor Jesús, aunque no lo traigo acá, fue el centurión, ¿verdad? Que le dijo, yo soy hombre de autoridad y reconozco autoridad sobre mí y tengo hombres bajo autoridad, de tal forma que si les digo van, o ven, vienen, y si les digo que vayan, van. Y dice que el Señor Jesús se admiró, dice, ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Dijo, tú solo di la palabra, le dijo el centurión, y sé que mi siervo va a sanar. Hermano, conmovió al Señor su fe. Aquella mujer, ¿verdad? Que llegó a pedir por su hija, le dijo, Señor, mi hija está atormentada, está enferma por un demonio, ayúdame.
Digo, sí, pero yo no yo he venido solo a la casa de Israel, no a los perros. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él dijo, mujer, qué fe la que tienes, que sea así como tú quieres. Entonces vemos que la fe conmueve el corazón del Señor Jesús. Entonces aquí dice, y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Aquí entonces recordemos que iba entre la multitud, pero yo por eso marqué con varios colores, porque quiero que entendamos el significado de cómo Bartimeo pudo llamar la atención. Entonces vamos a ir viendo según los colores según los pasajes que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, mira, dice que comenzó a gritar. Bartimeo comenzó a gritar. Esta es una palabra en griego que se dice craso. Y esta palabra literalmente significa graznar como un cuervo, llamar a gritos, chillar. Pero lo que a mí más me llamó aquí la atención fue prorrumpir en alta voz. Y esto entonces aquí me enseña a mí que para poder prorrumpir en alta voz, tengo que tener libertad. Muchas veces en medio de la alabanza y en medio de la adoración, hermano, no se prorrumpe a alta voz, porque hay pueblo que quizás está atado, que quizás no tiene libertad para alabarlo, pero aquí en la dificultad, en la enfermedad, sí prorrumpió a alta voz Bartimeo. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto, amado hermano? Que no esperemos a que venga lo difícil, que no esperemos a que venga la dificultad para prorrumpir en alta voz, sino que ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos el espacio, hermano, la oportunidad, prorrumpamos en alta voz en alabanza y en adoración al Señor. Amén. Amén. Y amén. Y si tú quieres, ponme ahí, amén, aleluya. Queremos alabar al Señor con libertad, queremos adorarlo con libertad. Entonces, como Bartimeo, el ciego o el ex ciego, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hizo Bartimeo? Dice que se recuerda que decía, comenzó a gritar, pero también comenzó a decir Bartimeo. Y esta palabra decir viene del griego lego. Esta palabra lego significa, se refiere al propósito o al sentimiento de lo que se dice. Se refiere al propósito y al sentimiento de lo que se dice. Mire, ¿con qué sentimiento habrá dicho Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿Cuál era el sentimiento de él? Ten misericordia de mí. Cállate, ciego. Jesús, hijo de David. Más gritaba. Entre más le decían que se callara, más gritaba. Ay, ¿con qué sentimiento? Ahora, repito, prorrumpió en alta voz. Pero ¿quién en medio de la prueba, quién en medio de la dificultad no prorrumpe a alta voz? Por eso lo que nosotros tenemos que lograr es que en medio de la alabanza y en medio de la adoración nosotros podamos prorrumpir en alta voz al Señor, en adoración a Él, en adoración de su precioso y majestuoso nombre. Veamos qué otra cosa hizo Bartimeo. Dice, ¿qué le pasó a Bartimeo? Quiero ver aquí, quiero ver, ahí se ve. Ahí está, sí. Dice, y muchos lo reprendían. Esta palabra reprender viene del griego epitimao y significa imponer, censurar, prohibir. Fíjate que aquí le habían prohibido. Cállate, ya no hables, ya no busques. Mire, ¿cuántas veces no le dijeron a los discípulos, cállense, ya no prediquen de ese Jesús? Los llevaron frente del Sanedrín, les pegaron, les golpearon, los azotaron y le dijeron, ya no hablen más de él. Lo primero que dijeron es, no podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos. ¿A quién es menester obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Ay, esos hombres habían tenido un encuentro poderoso con el Señor Jesús. Habían sido cambiados, habían sido transformados.
Entonces quiero que entendamos que en medio de las circunstancias siempre va a haber alguien que te quiere impedir el que te consagres, que impedir el que le busques al Señor, impedir el que trates de hacer las cosas que a Él le agradan. Es el enemigo y lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa? Dice, lo reprendían para que se callara, Fíjate. No sé si se ve ahí ahí está, para que se callara. Pero si no, ahí mi experta, ella me está poniendo en pequeñito a mí y poniéndolo en grande, ¿verdad? Entonces no me preocupo tanto, ¿verdad? Entonces, pero lo reprendían para que se callara. Y esta palabra callar significa, o del griego, siopao, y significa silencio, hacer callar, mudez, quietud involuntaria. Pero lo que me llamó a mí la atención es inhabilidad para hablar, quedar mudo, pero no sordo. Inhabilidad para hablar. Esto es impresionante, porque entonces, fíjate, quiero que veamos, y quiero traer a la memoria aquel pasaje de aquel personaje que sube a las bodas y sale el rey y le pregunta, hey amigo, ¿cómo entraste aquí al banquete y no estás vestido? No tienes tu ropaje especial para estar acá. Y dice que se quedó mudo, no pudo hablar. No hubo quien pudiera hablar por él. No hubo quien pudiera defenderlo. ¿Y qué significa esto? Que era como una oveja que no tenía pastor. Era como una oveja que no tenía quien la pastoreara, quien saliera por ella. Por eso es que la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta de las ovejas. Pero de las ovejas que reconocen a su pastor, de las ovejas que oyen la voz de su pastor y lo siguen, de las ovejas que están con su pastor. Aquí acabo de decir algo bien difícil, porque hay congregaciones que puede hacer que estén llenas, o que puede hacer que haya muchas ovejas, pero que están sin pastor. El Señor Jesús dice que Él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces ese es un mal, ese es un problema. Pongámoslo así en general. Cuando no hay un reconocimiento de cobertura sobre uno, entonces se queda mudo. Y este es un espíritu que quiere inhabilitar a los hijos de Dios que se queden mudos. Pero ¿qué es lo que hace? Le quita su cobertura y le pone su propia cobertura. Aquí Bartimeo tenía impuesta una cobertura que era la de la ceguera. Él estaba ciego y tenía ese manto que le cubría. Por eso cuando el Señor Jesús lo llama, tira el manto, dice. Y fue rápidamente donde estaba el Señor Jesús. Entonces es necesario que nos sacudamos, que nos quitemos los mantos antiguos, los mantos que quizás nos han estado oprimiendo, que no han sido de bendición, y que entonces dejemos que el Espíritu Santo coloque ese manto sobre nosotros. ¿Cuántos quieren tener ese manto sobre ustedes? Amén. Aleluya, amén. Yo sé que tú también ahí, amado hermano, el Espíritu Santo puede poner ese manto. Pero ¿cómo va a empezar? Con tu pastorcito, con tu cobertura, con el pastor que te cubre. Ahí es donde va a empezar. Aleluya. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Veamos algo más. Quiero que veamos algo más. Fíjate. Dice, esto es precioso. Y Jesús dice, ¿dónde dice? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Aquí está. Y Jesús se detuvo. Qué hermosa esta expresión. Pero fíjate, qué tremendo, porque esta expresión en griego, detenerse, viene del griego istemi, que lo que significa es confirmar. ¿Confirmar qué? ¿Qué le iban a confirmar a Bartimeo? ¿Que era ciego? Si él ya lo sabía, ya Bartimeo lo sabía, ya todos lo sabían. Pero dice que esta palabra istemi viene de otra raíz, de una raíz hebrea que es nadar, que significa promesa. Ay, Padre Santo. Esto, hermano, mira, ¿a cuántos el Señor les ha prometido algo? Amén. A ver de los hermanos que nos están viendo, ¿a cuántos Dios les ha dado hermosas promesas? Y yo sé que se han cumplido quizás varias o muchas de las promesas que Dios te ha hecho, pero hay algunas que ya no se han cumplido, o que todavía no se han cumplido. Y alguien dirá, ya el Señor viene y no se ha cumplido la promesa. Ay, hermano, si el Señor es experto en cumplir
todas las promesas, dice la Escritura, ¿verdad? Y el Señor dice, no faltó ni a una sola, en el libro de Josué, el Señor no faltó ni a una sola de sus buenas promesas, toditas las cumplió. Entonces, mire, el Señor me ha dado a mí promesas tan hermosas, tan preciosas, que yo decía, ¿cuándo se van a cumplir? Y más en este entorno que estamos viviendo, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, más en este tiempo que estamos viviendo, que pareciera que el Señor puede venir en cualquier momento. Aleluya. Y no lo decimos con temor, sino con alegría. Y de que tenemos que buscar la preparación, la santidad. Pueblo, amado hermano, es tiempo de buscar la santidad delante de Dios. Si antes no te consagrabas, no te santificabas, ahora es cuando más lo tienes que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces el Señor me había dado promesas hermosas, ¿verdad? De que nosotros íbamos a compartir la palabra, de que íbamos a ser bendecidos, ¿verdad? De que nosotros íbamos a ser usados. Y vemos que el cumplimiento estaba viniendo tan rápido. Y de repente el Señor me da el privilegio de viajar a la ciudad de Guatemala. Wow, dije yo, Señor, ¿cómo vamos a viajar a Guatemala, Señor? Ay, ay, ay. Yo nunca me imaginé que iba a ir virtualmente. Mira, mi hermano nos invitó a compartir la palabra y lo bendecimos a él, a su familia, a su congregación. Y ya el Señor ya me cumplió esa promesa. Ya se cumplió esa promesa. Era un anhelo que yo tenía en mi corazón. Viajar, ir a Guatemala, compartir en la iglesia de mi hermano. Era un anhelo que tenía en mi corazón. Y ya el Señor ya nos lo dio, ya nos cumplió esa promesa. Otro anhelo que tenía en mi corazón era predicar allá en zona 5, en la iglesia apostólica, ¿verdad? En la casa de nuestro apóstol, en nuestra cobertura, nuestro Padre espiritual. Y ya nos lo dio el Señor también. Y me recordé entonces de algo que el Señor me dijo hace algún tiempo. El Señor me habló a mi corazón y me dijo, porque yo le estaba preguntando acerca de las promesas que todavía no se habían cumplido. Señor, ¿y si tú vienes? Y no se han cumplido las promesas, y esto te va a servir a ti para fortalecer tu vida. El Señor me contestó a mi corazón, me habló a mi corazón y me dijo, aunque sea un día antes de que yo venga, pero te voy a cumplir todas tus promesas. Entonces ahora ya estoy tranquilo, ¿verdad? Claro, anhelo más promesas, anhelo más bendición, pero digo, Señor, gracias porque me lo has permitido y sé que se van a cumplir muchas más en tu vida, también en tu casa. Entonces, aquí lo que nos toca a nosotros, amados hermanos, es quitarnos todo manto que Dios no quiere que esté sobre nosotros y arrojarlo y tomar el manto precioso del Señor Jesús. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Qué manto más hermoso el del Señor Jesús sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir un amén y darle un aplauso al Señor, pero fuerte ahí? Y tú ponme ahí esos emojis de aplausos, porque Él es el que nos guarda y Él es el que nos cubre. Entonces, quiero terminar aquí, por lo menos con este personaje llamado Bartimeo, en la parte cuando el Señor les dijo, llámenlo. Y el Señor Jesús les dijo, llámenlo. Y mira, llámenlo viene de una palabra en griego que significa, o que es foneo. Pero lo que significa es impresionante. Dice, dirigir en palabras o por nombre. Por eso es que yo te decía que el Señor Jesús ya conocía a Bartimeo, ya sabía quién era. Bartimeo, el ciego de la calle. Ya le decía, sí, la calle de Bartimeo, el ciego, ahí ya todos lo conocían. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo, ya lo conocían, ya sabían de él. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, llámenlo. Mire, yo quiero poner esto, porque aquí dice, llamado, dice dirigir palabras o dirigir las palabras por nombre. Quiere decir que él dijo, díganle a Bartimeo que venga. Aleluya. El Señor nos conoce. Nos conoce. Este es uno de los versos favoritos de mi esposa. ¿Cuál es el verso? Isaías, ¿cuál es?
Isaías 41, ¿verdad? Isaías 41 dice, he aquí, yo te llamo, te conozco por tu nombre. Así es como Dios nos conoce. Dios nos conoce por nuestro propio nombre, aleluya. Entonces, de este personaje Bartimeo debemos de aprender a llamar la atención del Señor Jesús. Ahora, nosotros, dice que llamó la atención del Señor Jesús y cuando estuvo frente a él, ay, qué hermoso nuestro Señor Jesús. Cuando Bartimeo estuvo frente al Señor Jesús, la primera pregunta que le hace el Señor es, ¿qué quieres que te haga? Parecería una pregunta ilógica, ¿verdad? Si no fuera que el Señor Jesucristo la estuviera preguntando. Porque lo más normal hubiera sido, bueno, Bartimeo, te voy a sanar. Pero le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Así el Señor nos está preguntando a nosotros. Y muchas veces, muchos no pueden responder, se quedan mudos. Ya expliqué por qué, ¿verdad? Por causa del manto de la cobertura que no tienen o de la mala cobertura que tienen. Entonces, Bartimeo le pudo responder cuando estaba frente a Jesús. Y le dice unas palabras impresionantes que tenemos que ponerle mucho ojo. No quiero meterme mucho en detalle, pero sí quiero que le pongamos mucho ojo. Bartimeo le dijo que recupere la vista. Quiere decir de que él no nació ciego. Él fue perdiendo la vista hasta que se quedó completamente ciego. Ahí entiendo yo por qué entonces el Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que obviamente él, al no nacer ciego, él podía ver antes. Y lo digo así con tranquilidad en mi corazón, porque el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, quiero recuperar la vista. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué razón se quedó ciego Bartimeo? Aquí podemos ver el principio. Él tenía este manto, recibió un manto que no era para él, recibió una cobertura que no era para él. Qué terrible, qué impresionante. Por eso, amados hermanos, ovejas del Señor, démosle gracias a Dios por nuestras coberturas, por los mantos que han puesto sobre nosotros. Yo bendigo al Señor y le doy gracias por la cobertura, por mi apóstol Sergio Enríquez que me cubre, hermano. Aleluya. Me siento cubierto, me siento bendecido por él. Y esa bendición que él derramó sobre mí es derramada sobre todos el pueblo, sobre todas las ovejas. Amén. Entonces, pero para ir concluyendo ya acerca de Bartimeo, es interesante que Bartimeo significa hijo de Timeo. Timeo significa el puro, ¿verdad? Pero viene de una acepción, de una palabra más antigua, ¿verdad? Que literalmente significa amancillar. Amancillar. Y la expresión amancillar dice en la Biblia que sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin ensuciarse. Entonces aquí vemos que no solo tenía una cobertura mala, o tenía un manto, estaba puesto debajo de un manto que no era el que Dios quería, sino que posiblemente abrió la puerta a la fornicación y al adulterio, y por eso se quedó ciego físicamente. Pero como no estamos viendo la razón por la que él se quedó ciego, sino la razón como el Señor lo sanó. Porque déjeme decirle que aunque tus pecados o nuestros pecados fueran tan sucios, dice que el Señor los va a emblanquecer y los va a poner como una blanca lana. Si tan solo nos acercamos al Señor y le pedimos perdón. Es que este tiempo tan hermoso que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, que el Señor es suficiente para amarte, suficiente para amarme, suficiente para amarnos, para perdonarnos a todos. Entonces, busca al Señor, busquémoslo al Señor. Si de repente te has alejado o quizás le has fallado al Señor, no te tardes, no pierdas el tiempo.
acércate al altar de Dios y pidamos perdón, pidamos ese oportuno socorro y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Quiero que veamos otro personaje en la Biblia que también llamó la atención. Mira, hay muchos, tú lees los 4 evangelios y te puedes dar cuenta de muchos personajes que llamaron la atención del Señor Jesús. Yo no quise poner los que siempre, aunque les hubiera dado otro enfoque, ¿verdad? Otra vista, pero quise tocar algunos personajes que no son tan comunes, ¿verdad? Ok, veamos aquí a Zaqueo. El Código Real, en la versión El Código Real, Lucas capítulo 19 y verso número 3, dice, procuraba ver quién era Yeshua, dice, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Yeshua pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Solo que aquí en esta versión el Código Real así lo pone. Entonces, pero dice que él procuraba ver quién era Jesús. Mira, hay muchas personas que quieren saber quién es el Señor Jesús. En su humanidad, con sus propias fuerzas, quieren saber quién es Jesús. Quieren conocer a Jesús a su manera, pero no tiene que ser a su manera. Tiene que ser a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios, a la manera que el Espíritu Santo nos pide. Ahora, el verso número 4 dice, y corriendo, esto me llamó aquí la atención, y corriendo se adelantó al grupo y subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar justo por allí el Señor Jesús. ¡Ah, qué hermoso! Mira, el Señor Jesús está pasando justo ahora por tu casa. Justo ahora está entrando, justo ahora está pasando por tu casa. Pero fíjate, la actitud de Zaqueo. Nosotros ya sabemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Qué significaba ese trabajo? Ahora, pues los que cobran impuestos o los que trabajan en los impuestos, en los taxes, ¿verdad? Ya no los ven como antes. Pero en este tiempo en que Zaqueo era cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos. Y Roma tenía esclavizada, tenía aprisionada, conquistada a Israel y a Jerusalén. Quiere decir que los dominaba. Entonces, el hecho de que él trabajara para el mismo gobierno, para el mismo imperio que los estaba aplastando, todos los demás judíos lo veían mal, como traidor. Así lo veían a Zaqueo. Y obviamente que dice que Zaqueo robaba de ahí también, pues ¿verdad? Él decía, bueno, 1 para Roma, 5 para mí. Y entonces él hacía su robo ahí de impuestos. Pero bueno, pero lo que me llama a mí aquí la atención, él había oído del Señor Jesús, sabía quién era, pero dice que corrió y se adelantó al grupo. Por eso me gustó esta versión del Código Real. Porque entonces quiere decir de que para que él pudiera correr y adelantarse al grupo era que Zaqueo estaba atento en el momento en que el Señor iba a pasar. ¿Cuántas veces, oye lo que te voy a decir, cuántas veces el Señor no ha estado queriendo visitar tu casa, visitar tu vida, visitar tu corazón? ¿Cuántas veces el Señor no lo ha querido hacer? Pero porque no hemos estado atentos, no hemos estado, hermano, atentos al tiempo, a la hora en que el Señor va a pasar. Esto es como aquel que está esperando el bus, ¿verdad? Y se duerme o se le olvida, y cuando llega, ya pasó el bus. Y solo lo miran el humo que está sacando el escape. Y tenía que subirse a ese porque si no llegaba tarde, perdía estoy exagerando, ¿verdad? Pero que no nos pase eso. El Señor nos da señales, el Señor nos da tips para saber que nos quiere visitar. Dice la Escritura, mira cómo es el Señor, porque alguien dirá, no, pero es que cómo cuesta buscar al Señor, el Señor es difícil de hallar. No, dice la Biblia, que si de todo tu corazón buscares al Señor, de seguro el Señor se va a dejar encontrar. Aleluya. ¿Cuánto nos ama al Señor? ¿Cuánto te ama el Señor Jesús? ¿Cuánto te ama Dios, que Él lo que quiere es dejarse encontrar por nosotros? Entonces,
Zaqueo corre, se adelanta al grupo y se sube al sicomoro para verlo. Mira, porque estaba a punto de pasar. Entonces, esta es la perspectiva de Zaqueo. Ahora quiero que veamos la perspectiva del Señor Jesús. El Señor Jesús viene caminando, ¿verdad?, con sus discípulos y la multitud que lo acompañaba. Entonces, el Señor Jesús, vio a Zaqueo. Porque si dice que estaba a punto de pasar por ahí, él vio que se adelantó al grupo y lo vio al chaparrito ese subirse al árbol, ¿verdad? Y lo vio. Ahora, ¿por qué digo esto? El verso 5. Y tan pronto como llegó al lugar, ¿quién? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿A qué lugar? Donde estaba Zaqueo, en ese árbol, ¿verdad? Dice, Yeshua miró hacia arriba y le dijo, quiere decir de que él iba caminando, ¿verdad? Y de repente cuando llegó hasta donde estaba, que vio que Zaqueo, al árbol que se subió, dice que vio para arriba. Mira, qué humildad la del Señor. Qué humilde nuestro Señor. El chiquito, el pequeñito, el chaparrito, estaba arriba y el más grande, el poderoso de Israel estaba abajo y lo vio para arriba. Y le dijo, no, mira, con qué palabras de amor le dijo, Zaqueo, baja, porque es necesario que entre a tu casa. Hubiera sido un militar romano, lo ensarta con la lanza y lo mata. No, baja, ven aquí donde estoy. Y dice, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy entre a posar en tu casa. Mira, él no dijo que quería visitar, dijo, en esta versión lo que da a entender es necesario que me quede hoy en tu casa. Oh, qué hermoso, imagínate al Señor Jesús diciéndonos, quiero quedarme hoy en tu casa. Lo primero que pensarían algunos es, tengo que limpiar la torre. ¿Qué torre? La torre de trastos que tiene así en la cocina, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacudir las alfombras. Mire, el Señor no se fija tanto en eso. El Señor no se fija en lo exterior, se fija en lo interior de cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor quiera visitarte, cuando el Señor quiera visitar tu corazón, dile, Señor, aquí está mi corazón dispuesto, visítame. Ahora, quiero que veamos entonces algunas cositas que es que el Señor visite a Zaqueo. Entonces, llamando la atención como Zaqueo. Ahí está el chaparrito, mira ahí por si no lo alcanza a ver. Ahí está subido en el árbol y el Señor Jesús viene en camino. Entonces, ¿qué fue lo primero? Basado en los versos esos que estamos leyendo. Dice que procuraba ver quién era Yeshua. Pero fíjese que esta palabra procurar, ¿verdad? Procurar es una palabra en el griego que se dice seteo. Y esta palabra seteo significa señal. Entonces, ¿qué significa? Que Zaqueo le estaba dando una señal al Señor Jesús. Y esto es bien precioso porque en Juan 4 del 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando, ponme atención, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que me adoren. Ahora, fíjese que dice que el Padre está buscando adoradores y la palabra adoradores lo que significa es dar una señal. Y cuando dice que el Padre los busca, dice que Él busca la señal y el adorador dice, da una señal. Esto es impresionante, esto es hermoso. Quiere decir que la alabanza y la adoración es una señal que estamos emitiendo desde la tierra hacia la presencia misma del Señor. Y es la señal que el Dios Padre está buscando sobre sus hijos, la señal de la adoración. Entonces, aquí entonces podemos ver que Zaqueo lo que estaba emitiendo era una señal. Mire, déjeme que le diga esto. Y que tome un poquito de mi té. De mi té, me terminé el té. ¿Qué iba después de esta interrupción de la té? No, sí sé. Entonces fíjese que entonces Zaqueo lo que estaba haciendo era emitiendo una señal. Tal vez
imperceptible para todos, pero era más que suficiente para el Señor Jesús. Mire, si hay algo, le dije, si hay algo que conmueve el corazón del Señor Jesús, es que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Porque por alguna razón estaba queriendo ver Zaqueo al Señor. Bueno, pensémoslo, en su humanidad quería buscarlo, pero no sabía que se iba a encontrar con el amor mismo. Ay, ay, ay. Se iba a encontrar con el autor y consumador de la fe, se iba a encontrar con el verbo de Dios, se iba a encontrar con el amor mismo, con la misericordia andando, aleluya, que lo iba a transformar para siempre a Zaqueo. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? También dice que él se fue corriendo, él se fue corriendo y se adelantó al grupo, Zaqueo. Y esta palabra es del griego protejo, que lo que significa es correr, obviamente, ¿verdad? Pero lo que me llama a mí la atención en realidad de esto es correr hacia adelante, no hacia atrás. Vamos adelante sin mirar atrás, porque hay mucho territorio por conquistar todavía. No es tiempo ni para detenernos, ni para retroceder, sino que es tiempo para caminar, correr e ir hacia adelante, a nuestro encuentro con el Señor, hasta cruzar esa preciosa meta. Mira, el Señor viene. Dile a tu hermano, Cristo viene. Y ponme ahí, Maranata, Maranata, ponme ahí, Maranata, Cristo viene. Entonces tenemos que correr. ¿Qué significa? Pero esta es una acción, es un verbo. Quiere decir que no tenemos que estar ahí todos desanimados, todos amedrentados, sino que confiando en la misericordia del Señor, porque Él está con nosotros. Las promesas del Señor son para ti, para tu familia, para tus hijos. Las promesas del Señor son para cada uno de nosotros, porque entonces, hermano, cuando nosotros vemos el cumplimiento de las promesas en nosotros, ¡oh, qué bendición! Y como ya te dije, el Señor es experto en cumplirlas. Nunca va a dejar de cumplir una promesa que te ha hecho, aunque sea un día antes que el Señor Jesucristo nos arrebate, pero va a cumplir su promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Correr hacia adelante, ir hacia adelante. Amén. ¿Qué otra cosa? Dice que se subió a un sicómoro. Se subió. Esta es una expresión en el griego que se dice anabaino, que significa subir, que significa crecer. Pero la que más me llamó la atención, por eso la marqué, es resucitar. Quiero ver. Es resucitar. Resucitar. Quiere decir de que Zaqueo estaba muerto entonces. Por eso es de que cuando el Señor Jesús entra y Zaqueo, mira, Zaqueo muerto robaba los impuestos. Zaqueo muerto, él no le importaban los demás. Pero cuando se encontró con la vida misma llamada Jesús, hermano, qué precioso es, porque aquel que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús verdadero no puede seguir siendo igual, ya no puede seguir teniendo aquellos pensamientos feos, esa forma de hablar tan fea, hermano. Ya no, esos sentimientos ya no. Aquel que ha encontrado al Señor Jesús verdaderamente, su vida cambia. Hermano, y lo primero que hace, Zaqueo, ya le dije, Zaqueo muerto robaba impuestos, Zaqueo muerto no le importaba a los demás, pero en el momento en que tiene el encuentro con el Señor Jesús, es como que si hubiera resucitado, y lo primero que dice es, si he fallado. Bueno, él todavía ahí estaba medio muerto, ¿verdad? Porque te dice, si es que he defraudado a alguno. Claro que había defraudado un montón. Dice, lo voy a devolver 4 veces. 4 veces todo lo que le he robado a todos. Ay, hermano, yo me imagino que hasta a los que no les había robado nada estaban haciendo cola para pedirle a Zaqueo. Pero entonces quiere decir que ese encuentro con Zaqueo lo transformó. Ese encuentro que tuvo Zaqueo con el Señor Jesús lo transformó. Aleluya. Señor Jesús, que podamos tener ese encuentro diario contigo. No solamente el de la salvación, porque fuimos salvados por Cristo Jesús. Amén. Aunque solo un amén así, hasta aunque sean los peces que me digan amén ahí. Amén. Y tú que estás ahí, dime amén ahí en el nombre de Jesús. Hemos sido salvados por nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pero tenemos que buscar ese encuentro diario con el Señor.
ese encuentro diario con el Señor Jesús, tener esa comunión con Él. ¿Para qué? Para que vayamos siendo transformados y cambiados por Él. Amén. Mira, tengo dos cosas más que darte. Tengo varios personajes, pero ya estoy casi cerrando aquí porque el tiempo es implacable, o Naomi me movió ahí la aguja para que, para que sea más rápido. Mira, dice que el Señor Jesús vio hacia arriba, ¿verdad? El Señor Jesús dice que vio hacia arriba. Y esta palabra griega dice anablepo, que significa levantar los ojos. Yo quiero, bueno, también significa recuperar la vista, ver, mirar, levantar los ojos. Quiero que entendamos la actitud que el Señor Jesús tuvo aquí, porque Él iba caminando y Él, siendo el mayor, levantó su mirada en una actitud de demostración de humildad aquel hombre. ¿Por qué digo esto? Zaqueo, al ser cobrador de impuestos, sabemos la historia, robaba, y como robaba, él pues se consideraba a sí mismo rico, ¿verdad? Entonces, él probablemente humillaba a los demás, a los pobres, o a los que no eran como él. Entonces el Señor le demostró, siendo él más grande, siendo él Dios mismo, le demostró humildad. Le dijo, baja, lo vio hacia arriba. Tuvo el favor, tuvo la misericordia de verlo hacia arriba y decirle, baja, Zaqueo. ¿Quiere que se lo ponga en otras palabras? Le dijo, Zaqueo, ya sé humilde, Zaqueo. Tienes que humillarte, Zaqueo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Tenemos que humillarnos, pero delante del Señor. Ahora, si tú y yo no nos humillamos delante del Señor, vamos a ser humillados por otros. Por eso, en esta preciosa tarde que estamos acá reunidos virtualmente, sería un buen momento como para que pensemos, ¿cómo estamos? ¿Será que todavía estamos subidos en la rama del sicomoro? ¿O ya bajamos con el Señor Jesús para que nos cambie, que nos resucite, que nos haga tener un encuentro con Él? Quiero que veamos esta última que traigo acá. Y dice aquí, mira, y el Señor Jesús lo vio hacia arriba y le dijo, la expresión dijo, viene del hebreo, o esta expresión viene del hebreo epo, del griego epo. ¿Qué significa hablar, referir, responder, contestar? Este me llamó a mí la atención. Déjeme pensar por un momento que aunque Zaqueo pretendía ser rico, aunque Zaqueo pretendía estar bien, muy probablemente se ha de haber llegado a encontrar en la condición de decir, necesito conocer a Jesús. Necesito conocer al Señor Jesús. Y entonces cuando el Señor le dijo, le expresó y le dijo, le estaba diciendo, Zaqueo, yo soy tu respuesta. Estoy aquí, baja, sé humilde. Yo traigo la respuesta que tú querías. Esta tarde el Señor, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, trae la respuesta para ti. Tal vez tú que estabas esperando una palabra de bendición, tú que estabas esperando que el Señor te dijera que te ama. El Señor te ama, no lo dudes. El Señor está contigo y quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Entonces, pero recordando la actitud de Bartimeo, dice que él arrojó el manto. Arrojemos el manto que no nos haya puesto Dios. Y recordando la actitud de Zaqueo, aprendamos a ser humildes y bajemos para donde está el Señor Jesús, para que podamos ser cambiados y transformados. Yo quiero bendecirte, quiero orar por ti, pero tenía la inquietud en mi corazón también de orar por sus hijos. El Señor tiene grandes y preciosas bendiciones para todos nuestros hijos, pero ellos deben de ver en nosotros que nosotros hemos llamado la atención del Señor Jesús.
Por eso es apremiante esta oración, amado hermano, padre de familia, que tú estás ahí. Y si estás con tus hijos, quiero que los abraces o que pongas tus manos sobre ellos, porque quiero que hagamos una oración al Señor. Quiero que todos juntos hagamos una oración, nosotros acá y ustedes allá. Por eso quiero que vengan acá y vamos a hacer una oración. Todos juntos, véngase. Un poco apretados aquí, pero quiero que hagamos una oración. Vénganse para acá, hijitas. Deja ahí un ratito, Naomi, y después te vas para allá. Pero quiero que ahí en nuestro corazón hagamos una oración. Tú ahí con tus hijitos, nos alegramos de poder tener, aunque sea este pequeño contacto virtual con cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y queremos recordarle que para nuestros hijos, para sus hijos, para tu familia, para nuestra familia, para la familia de familias que representamos, el Señor dice que tiene planes buenos, planes de bendición, planes de darte un futuro y una esperanza. Así es de que quiero que juntos hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos unimos con tu pueblo, Señor. Primeramente para darte gracias, Señor, por tus bondades, por tus favores, pero también para pedirte por cada uno de nuestros hijos, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hijas, Señor. Las cubro con tu sangre preciosa y te suplicamos, Señor, que la bondad de Jehová sea sobre cada una de ellas y que las ventanas de los cielos se abran, que estén cubiertas, que estén preparadas para ese encuentro contigo, Señor. Y junto con mi esposa oramos ahora por tus hijos. Por amada familia de familias, oramos por tus hijos ahora en el nombre de Jesús y enviamos palabras de bendición sobre ellos. Padre, que el bien y la misericordia los alcancen, los persigan, los guarden en su levantar, en su acostar, Señor, y que, Padre, tu Espíritu Santo les guarde, les enamore, hasta que todos juntos podamos llegar a ese encuentro contigo y que podamos ser arrebatados, Señor, todos juntos, Señor. Bendecimos, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande de los hijos de la familia, de las familias, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que en tu bondad les guardes, Señor. Y que cuando suene ese shofar del cielo, Señor, podamos salir arrebatados, Señor. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse un momentito porque quiero aprovechar también para orar por los que no conocen al Señor. Tal vez tú que nos estás viendo y no sabías nada de esto, pero tú quieres que tus hijos también obtengan bendición. Tienes que empezar tú, que no conoces al Señor, para que la bendición venga sobre ti y sobre tu familia. ¿Por qué no repites esta oración conmigo? Le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Hoy, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida va a cambiar, tu vida va a ser bendecida. Pero también dice que se abre una puerta de misericordia para ti y toda tu casa y toda tu familia al momento que tú aceptaste y reconociste a Jesucristo como tu Salvador. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿En dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por el momento nos estamos reuniendo, en nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales. Así es de que te invitamos para que en las redes nos puedas visitar. Tenemos acá nuestras redes sociales para que nos visites. Va a ser una bendición que puedas estar ahí sintonizándonos, ¿verdad? Y siendo parte de esta bendición, ¿verdad? Recuérdate que
ahora que nos reunimos virtualmente, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo también. Así es de que también te invitamos para que nuestros servicios del día lunes y martes no te los pierdas. Si estés ahí en sintonía, lunes a las 7:30 y martes a las 7:30 también tenemos nuestro contacto, porque la fiesta continúa. Recuérdate, también a partir del próximo miércoles, jueves y viernes sigue la octava temporada del retiro virtual de verano allá en Guatemala. Séptima temporada virtual de verano. Así es de que recuerden, nosotros vamos a estar transmitiendo también lunes y martes a las 7:30. Vamos a concluir nuestro tema de pizarrón, también no te lo pierdas. Así es de que el Señor te bendiga rica y abundantemente.